Un espacio dirigido a la reflexión y análisis sobre el magisterio social de la Iglesia. Un panel de altura que discute la realidad actual guiado por los documentos magisteriales. Los expertos ya están listos para arrancar tu programa Iglesia, Estado y Sociedad. Saludos, bienvenidos a este programa Iglesia, Estado y Sociedad. Otra semana más aquí con ustedes. Ya totalmente reintegrado a los trabajos del programa. En el día de hoy continuamos la discusión que teníamos la pasada semana con nuestra querida estudiante Adimar Hernández, presidenta del Consejo de Estudiantes de la Escuela de Derecho de la Pontificia, y como siempre está con nosotros el licenciado Fernando Pacheco Valcourt. Fernando. Israel, gracias Saludos. por estar aquí con nosotros. Saludos a ti, al público que se da cita en este espacio, y aprovecho para presentar a nuestra invitada, Adimar Hernández Maldonado. ¿Cómo estás, Adimar? Todo muy bien, muy contenta de estar acá nuevamente y compartir con ustedes la perspectiva de los jóvenes hoy en día. Excelente. Israel, ¿qué vamos a estar haciendo hoy? Bueno, pues estuvimos hablando con Adimar de diferentes temas la semana pasada. Se nos quedaron todavía unos temas en el tintero y por eso quisimos invitarla nuevamente. Creo que deberíamos comenzar por un tema que ya al final del programa pasado lo tocamos, pero no tuvimos tiempo para profundizar en él, que era el asunto de la salud mental y las adicciones. Correcto. Así que me gustaría, Adimar, que nos hables un poco, ¿verdad?, de esa perspectiva tuya como joven de este problema social que vivimos en el país. Bueno, pues gracias nuevamente. Pues una de las cosas que está afectando mucho a la sociedad puertorriqueña en sí, pero más a la juventud, es el tema de la salud mental. Como mencionábamos en el programa pasado, la salud mental se ha vuelto una tendencia, por decirlo así. Ahora, cuando uno se saluda en los pasillos, uno lo que le pregunta, ¿cómo vas de la ansiedad? O ¿cómo estás del estrés? Y hay una pelea de quién es el que más está estresado o pues quién es el más que le está pasando mal. Y esa perspectiva ha creado también muchos hábitos que las personas colapsan de la nada al tener toda esa presión encima, y los ambientes de estudio, trabajo, todos los ambientes sociales también se ven perjudicados por eso. Y nosotros los jóvenes pues lo vemos más a menudo con toda este bombardeo de farmacéuticos, drogadicción que se tiene en la sociedad. Así que es algo que nosotros lo vemos día a día y que ha acaparado mucho la atención. Adimar, ¿qué tú crees sobre esas presiones que mencionas, sobre todo en los jóvenes? Los adultos también lo sentimos, y los adultos mayores, ¿no? Pero en particular los jóvenes. ¿Qué tipo de presiones ustedes sienten, ¿no? Muchas de estas presiones se deben a ese constructo social que nos hace pensar, nos inserta, ¿no?, en una dinámica a veces tóxica de lo que se debe o no hacer para ser feliz o ser exitoso, etcétera. ¿Qué presiones? Mencióname. Tú como joven, estudiante, abogada, pues entonces percibes en ti, en tus pares, que lleva a que muchos lamentablemente sucumban a diversos vicios o a diferentes dinámicas que lo que hacen es empeorar la situación. Yo creo que lo más que nos afecta, sobre todo a estudiantes de Derecho, hablo por mí, mi experiencia, es el hecho de que estamos en una carrera muy larga, muchos acumulando préstamos estudiantiles porque el derecho a la educación aquí no es muy accesible en términos de costo. Y que también estamos tratando de adquirir experiencias, porque al final y al cabo, cuando vayamos al mercado laboral, el primer no es que no tenemos esa experiencia. Entonces, pues esas presiones se van acumulando cuando el semestre va apretando con los exámenes, presentaciones, clínica.
y también pues la presión de nuestro entorno familiar, de que muchos somos los primeros en estar en un grado mayor a la escuela elemental, universitario, de posgrado. Y somos básicamente la salvación de la familia, por decirlo así. Y entonces, pues eso nos hace sucumbir a muchas de estas presiones de drogadicción o alcoholismo, porque queremos un escape de eso. Y muchos compañeros, lamentablemente, ahora se ven muy perjudicados. No, y también eso le añado el romantizar a veces el uso de alcohol, de cannabis medicinal, de otro tipo de sustancias que se romantizan y lo que te venden es, mira, esto no está mal, no está del todo mal, puedes utilizarlo, y por ahí lamentablemente pues se comienza, es una introducción, ¿no?, a diversos vicios que luego se siguen instalando y se le hace muy difícil al joven y luego en el adulto poder salir de esa situación. Y no podemos perder de perspectiva un asunto que ya es más de política pública que otra cosa, y es la falta de acceso a servicios de salud mental adecuados en el país. Sí. Entonces, pues tenemos toda una generación, tanto de jóvenes como de adultos, que ante la falta de acceso a tratamientos de salud mental, pues terminan entonces recurriendo a las drogas ilegales, al alcohol, como un método de automedicarse, ¿verdad? Para tratar su ansiedad, sus ansiedades, sus soledades, sus depresiones. Pues se van en un viaje y así se olvidan de lo que están viviendo, y eso me parece a mí que todavía amplifica más el problema. Igual también, profesor, la estigma que tiene uno mencionar, estoy siendo tratado por un psicólogo, estoy yendo a un psiquiatra. Creo que también eso, pues, limita a muchas personas, porque uno entonces no se ve aceptado. Y entonces uno luego crea también esas mismas inseguridades, y ahí va lo que menciona el profesor de automedicarse o buscar otros métodos más rápidos de sentir ese escape de todo lo que acumulamos en el transcurso. Sí, y es un interesante tema porque a todos nos afecta. Sí. A todos nos afecta y se ven las situaciones en la prensa día a día, como pues entonces esta crisis de salud mental detona también en situaciones de cruda violencia en la juventud, niños, adultos, etcétera, en toda la ciudadanía. Y el peligro es que en muchas ocasiones, y yo creo que lamentablemente estamos llegando a ese nivel, se normaliza este tipo de violencia, nos mantenemos pendientes a lo que está sucediendo, eso nos da mayor ansiedad porque pues no tenemos tal vez las herramientas para resolver esas problemáticas, y posteriormente, pues como dice muy bien mi colega el profesor Israel Santiago, pues el Estado pues carece también de unos servicios esenciales para poder reinsertar a las personas para que sean saludablemente hábiles en una sociedad, y del mismo modo pues que puedan rehabilitarse adecuadamente. Correcto. En cuanto a ese particular, ya yéndonos un poquito al tema del desempleo, que tiene que ver con la salud mental, ¿no? Y si uno está desempleado, pues también se ve afectada ahí esa salud mental, en el sentido de que uno no puede proveer para lo básico. Así que me gustaría, desde tu punto de vista, que nos hablaras del desempleo juvenil. ¿Cómo ustedes lo ven? ¿Cómo lo trabajan? ¿Cuáles son sus preocupaciones y anhelos? Pues yo creo que era como mencionaba anteriormente, el mercado laboral aquí no beneficia a los recién graduados. Se nos ponen muchos límites de, pues, siempre, como había mencionado antes, el que no tienes experiencia, o también, pues, el mismo patrono no tiene las habilidades de contratar a recién graduados porque se le da prioridad a otros, o también pues lo que estamos viendo ahora en la sociedad, una crisis económica. Y pues el desempleo juvenil aquí en Puerto Rico es algo que
ha destrozado estructuralmente muchas, no solo agencias de gobierno, pero empresas privadas, porque entonces también nos vemos forzados a migrar a otros países, porque aquí no está la oportunidad y ni los recursos, o lo que se nos promete no es lamentablemente lo que nos vaya a ayudar a salir, como dije, de las deudas, préstamos, y que nos ayude a sustentarnos. Hay muchos también que ya, compañeros que tienen sus familias y aún están estudiando y van con el anhelo de revalidar y conseguir un trabajo, pero no lo consiguen al momento porque no está disponible. Así que hay muchas, en el mercado laboral de Puerto Rico necesita crear esos espacios para los recién graduados. Incluso también, como había mencionado el profesor la vez pasada, crear cuotas, a lo mejor, como se estaban haciendo antes para tener un ambiente laboral equitativo entre hombre y mujer, pues entonces crear cuotas de que los patronos contraten cierta cantidad de profesionales jóvenes. recién egresados. Así que es algo que se debe hablar, sobre todo en los ámbitos políticos, gubernamentales, porque al final y al cabo Puerto Rico, como hemos visto, los jóvenes no solo se están yendo, pero se están matando entre sí por esa crisis también de salud mental que estamos viendo. Y si no se van, entonces pues la población se está envejeciendo y el país entonces pues no tiene ese traslado generacional. Y todo lo demás pues se ve afectado porque no hay influjo de dinero y la economía local también. No, y si se van tus hijos, pues entonces no tienes quien te cuida aquí cuando ya estés en y ahí vemos todos las postrimerías de tu vida, ¿no? Correcto. Y los abandonos en los hospitales de las personas mayores. Sí, a eso le añado, yo creo que una invitación puede ser a los patronos que contraten mucho más jóvenes y del mismo modo que le ofrezcan trabajos seguros y dignos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque conozco muchos empleadores que contratan gente joven, pero le dan pocas horas, o le dan los peores horarios, o llegan al límite de un trabajo a tiempo parcial para no pagarle ningún tipo de beneficio en cuanto a cantidad de horas trabajadas. Es una locura las condiciones que a veces uno ve que le ofrecen a los jóvenes. Así que yo creo que el llamado es a respetar una plantilla laboral diversa. Correcto. Científicamente hablando, y los estudios indican que es mucho más efectiva. O sea, tener personas de diferentes edades, diferentes idiosincrasias, inclusive estudios, países, etcétera. Esa diversidad enriquece el lugar de trabajo, mantiene un lugar de trabajo óptimo y eficiente. Así que yo creo que el llamado a los patronos debe ser ese, ofrecerle esas experiencias a los jóvenes. Los jóvenes, se dicen muchas cosas negativas, pero yo creo que eso a través de los años siempre, yo creo que toda generación tiene su reputación, por decirlo así. Sí, pero yo creo que el llamado, sobre todas las cosas en esta crisis también que tenemos de los adultos mayores, yo creo que es el momento de crear alianzas, ¿no? Y los jóvenes no son el problema, sino los jóvenes son la solución. Como yo, adulto mayor que he vivido tanto tiempo y he trabajado tanto tiempo, pues puedo ahora dejar un legado, puedo ofrecerle a un joven o a un grupo de jóvenes pues esa historia, esa información histórica que no aparece ni en ChatGPT ni en ninguna Google o inteligencia artificial generativa. ¿Cómo yo puedo pasarle esas herramientas que a veces se van perdiendo a través de los años? Y del mismo modo, además de instruirlo, pues que vaya ya insertándose a un ambiente laboral. Yo creo que ahí creamos unas alianzas muy importantes, ¿no? Y yo creo que es un buen camino para comenzar a romper estos ciclos de estas brechas generacionales de tú eres un jovencito y tú por allá y yo soy el adulto y yo sé más que tú y tú te quedas allá y yo acá. No. Si queremos tener personas que cuiden a los adultos mayores y todos seamos responsables y vivamos en armonía, tenemos que hacer definitivamente una alianza, ver lo bueno que trae cada
Cada edad, cada perspectiva, ¿no? Y seguir caminando juntos. ¿Qué tú crees, Israel? Yo estoy convencido de eso, pero hay una complicación adicional también de política pública en este sentido, y es la precariedad de los sistemas de retiro en el país y definitivamente la poca o ninguna experiencia o costumbre de ahorro en el país, que obliga a que muchas personas tengan que seguir trabajando hasta bien adelantado, en su edad, ¿verdad? En su vejez. Y eso también le cierra espacio a los jóvenes, claro, para que puedan trabajar, porque son posiciones de empleo que no se desbloquean porque están cubiertas por alguien que no es que necesariamente quiera estar allí, es que tiene que estar porque de otra manera no tiene cómo mantenerse. Así que también es un tema complejo y hay que mirarlo por los dos lados. Hay que mirarlo por el lado del joven que no obtiene acceso al mercado laboral, pero también de la persona mayor que probablemente quisiera retirarse, pero no tiene los medios para poder hacerlo. Así que me parece que es un tema la mar de complicado y sobre el cual tenemos que trabajar pronto como país. Sí, eso me viene a la mente parte del plan estratégico que tiene la universidad. Habla que pretendemos como institución tener un estudiante que tenga literacia financiera, entre otros aspectos, ¿no?, que están en ese plan. Y yo creo, ahora que lo mencionas, que esa literacia financiera nos hace falta a todos, ¿no? Muchísimo. Tener esa conciencia de cómo influye el gasto, cómo influye esos intereses que uno paga cuando toma dinero prestado, cómo también saber uno postergar el placer. La doctrina social de la Iglesia nos habla de postergar el placer. No es que tú no tengas placer, porque el Señor nos creó para que fuéramos felices y disfrutemos, ¿no? En diferentes situaciones de vida y ámbitos, pero es saber postergar el placer. ¿Cuándo? Yo me voy a dar el placer en el sentido de que si a lo mejor yo quiero irme de vacaciones en este único sitio espectacular, pues a lo mejor no puedo hacerlo ahora porque tendría que coger un préstamo a un interés de un 10%, de un 10, 20%. Pues mira, pues a lo mejor puedo ahorrar en un pote y me la doy el año que viene. Espero un añito más, De eso trata, postergar el placer, no uno estar todo el tiempo cayendo en el capricho de que yo me lo merezco, lo tengo que hacer ahora y me voy a endeudar, y esa deuda pues crea ese ciclo, como menciona Israel, de entonces nunca terminar de pagar la deuda y retirarme prácticamente meses antes de morir o nunca retirarme, ¿no? Correcto. Entonces sí, se crea esa situación donde entonces las plazas, habiendo una mayoría de adultos mayores en Puerto Rico, las plazas tampoco están disponibles para los más jóvenes. Así que yo creo que eso es un llamado también, ser más responsable financieramente hablando, tener los ahorros. Los ahorros, cuando usted se pone a calcular, ahorita yo hablaba con los estudiantes de cuando tú compras una casa, pues tú tienes la tabla de amortización y el sueño es, claro, me compré la casita, la tengo, ya firmé, magnífico, me mudo a ella, la pinto el color que yo quiero, la adorno como yo quiero, eso es algo precioso. Pero entonces después tú ves la tabla de amortización, que ahí aparecen todos los pagos y el desglose, y tú dices, wow, literalmente a los 30 años que usualmente se toman las hipotecas, el plazo, pues tú pagas el doble. O sea, el doble o el triple. el doble o el triple. En estos tiempos el triple, eso es así. En estos tiempos prácticamente es el triple. El doble era hace varios años atrás que los intereses estaban más bajitos. Y es increíble, ¿no? Es increíble la cantidad de intereses que tú terminas pagando. Pues pudieses haberte comprado la casa 3 veces más. Claro, el mensaje no es que usted no adquiera lo propio, ni hay que coger préstamos para estudiar, para adquirir ciertos bienes, pero tener la conciencia, déjame entonces dedicarme a saldar esto, sí, un menor a
hacerle un pago al principal, tengo unas deudas, las tengo presentes, no puedo seguirme endeudando, dónde estoy situado, cuándo me quiero retirar, etcétera. Yo creo que es un diálogo que debemos tener muy presente en nuestras vidas. Israel, creo que vamos ya mismito para la pausa. Sí, nos toca la pausa ahora. Al regreso continuamos dialogando con Adimar sobre otros temas que tenemos interesantes todavía que tocar, así que no se retiren, que en breve regresamos a Iglesia, Estado y Sociedad. Iglesia, Estado y Sociedad. Saludos, bienvenidos a esta segunda parte del programa Iglesia, Estado y Sociedad. En esta semana, al igual que la semana anterior, estamos conversando con la joven Adimar Hernández, estudiante de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y presidenta del Consejo de Estudiantes de la referida escuela. Estamos tocando distintos temas de problemática social que la hemos querido enfocar desde el punto de vista de la juventud. Así que, nuevamente, Adimar, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Antes de irnos a la pausa, habíamos estado hablando del tema del desempleo juvenil, pero hay otros temas que queremos tocar. Adimar, ¿qué otra cosa a ti te preocupa como joven en estos momentos particulares de la historia? Bueno, pues otra de las cosas, y me gustaría añadir antes de cambiar el tema como tal, esto que hablábamos recién antes de la pausa de la responsabilidad financiera, es un tema que de verdad debemos también incorporar en nuestros currículums académicos desde niños. Por ejemplo, yo vengo de un sistema Montessori y nosotros teníamos siempre una cuota mensual que se dividía dependiendo de las tareas que hacíamos. Nosotros también, cada estudiante pagaba la merienda un día y así entonces uno iba viendo cómo se hacían esas inversiones y cómo cambiaba esa cuota, que son cosas que se pueden entonces también en los sistemas públicos de la isla, al igual que en los sistemas privados, pues añadir al currículum desde una temprana edad, porque es cierto, muchas veces preferimos pues invertir en algo que es un placer momentáneo en vez de mirar hacia el futuro cómo lo podríamos invertir luego. Y pues también llegar a tener un estilo de vida, como diría, un buen estilo de vida, sí. Cuando seamos mayores, y entonces evitar que luego en nuestra mayoría de edad pasemos muchas precariedades y situaciones que al final serán inevitables, pero que al final pues tener un mejor sustento. Además de eso, yo creo que otro de los temas que a la juventud le trastoca es la libertad religiosa versus los derechos civiles. Nosotros como jóvenes de una institución católica es algo que pues en ciertos momentos nos preocupa, porque sí estamos conscientes de la diferencia de iglesia y Estado, pero hay muchas políticas y que no solo vemos aquí en Puerto Rico, pero en otros países que han trastocado ese sentido de espiritualidad en todas las ramas de nuestra sociedad, y esto también ocurre, no solo nos afecta a nosotros como católicos, pero a los musulmanes y otras religiones, que se nos priva de muchas cosas y participar en muchos certámenes, política, debates. Así que es algo que nosotros los jóvenes pues queremos enfatizar, que aunque sí entendemos que hay esa separación, la espiritualidad es algo muy personal, que no debe ser trastocado o limitado. Y la libertad religiosa está salvaguardada por lo que es la libertad de expresión, ¿no? Correcto. Y vemos como en muchos medios pues se puede hablar de cualquier cosa, pero hablar de religión, hablar de tu espiritualidad, pues a veces se mira como que eso es algo prohibido. Mira, aquí no me hables
de Dios o no me hables de X o Y tema, pero podemos hablar de cualquier otra cosa y es entonces algo contradictorio porque sí, ciertamente la libertad religiosa tiene que estar salvaguardada por esa libertad de expresión y uno sentirse tranquilo y natural al hablar de lo que a uno lo llena, lo conmueve, lo dirige. Y como tú muy bien mencionas, estamos en una institución católica, aquí pues obviamente se respeta, pero uno sale de aquí y entonces ya uno empieza a notar esas mareas en contra. Y yo creo que el llamado también es al público, uno no tener miedo, uno ir poco a poco y del mismo modo que uno habla de que yo sigo a este equipo o yo sigo a este artista, pues yo sigo a Jesús de Nazaret y esta es mi espiritualidad y qué pasa, ¿no? Y yo creo que también si uno rompe un poquito a veces esa reserva que se tiene de hablar de cosas religiosas, yo creo que otras personas también se acercarían, ¿no?, a conocer cuál es la espiritualidad de uno, porque sí he notado que hay muchas personas que tienen sed. Y cuando digo sed, pues esa sed espiritual de espérate, estoy viviendo una vida que tal vez no me satisface, estoy viviendo una vida que no le noto como con propósito mayor o ando sin dirección. Y tú les hablas un poquito de tu espiritualidad y te escuchan y se van abriendo y tú dices, contra, pero es que nadie me había hablado, nadie me había dicho que podía ir a una iglesia y escuchar ahí un sermón o ir a este culto o a esta otra dinámica para entonces acercarme a Dios, acercarme al Señor. Así que yo creo que es importante. Ahorita vi algo bien bonito antes de entrar aquí, que era, yo digo, ¿qué estarán haciendo esos jóvenes? Y eran dos jóvenes, había uno en el medio y los otros dos tenían la mano encima de él. Y yo, ¿qué habrá pasado ahí? Nada, era que estaban libremente en el centro de estudiantes ahí orándole al otro estudiante. Y yo, mira qué bonito. Honestamente fue muy refrescante, muy refrescante. Y sí me da esa esperanza en que los jóvenes van a solucionar muchas de las problemáticas que lamentablemente pues nosotros les hemos dejado, ¿no? Así que yo creo que el mensaje es que ánimo, ánimo, sean valientes. Y que una buena parte del problema de salud mental que tiene el país es ese vacío existencial que muchos de nuestros ciudadanos viven porque pues no han sacado a Dios de sus vidas y pues se sienten vacíos, se sienten que viven sin sentido, porque ciertamente vivir sin fe es vivir en el vacío. Y me gustaría abundar que la libertad religiosa o la libertad de culto está garantizada en Puerto Rico tanto por nuestra constitución local como por la constitución de los Estados Unidos. Claro. Hay perfecto derecho a practicar el culto y eso incluye el derecho a hablar de lo que yo creo en el foro en que yo entienda pertinente hablar de lo que yo creo. La religión no puede ser relegada a una cuestión privada escondida en tu casa o en el templo. No, la religión se vive en la calle principalmente. Y además, aunque no estuviera garantizada por las dos constituciones que rigen en Puerto Rico, el derecho a la libertad de conciencia es un derecho humano. Correcto. Que va más allá del Estado y de las protecciones que el Estado dé. No podemos hablar de libertad de un ser humano si esa persona no tiene libertad de conciencia, y es un contrasentido que las personas que más dicen defender los derechos humanos en la sociedad son precisamente los que quieren relegar a los religiosos a que nos escondamos en la sacristía o nos escondamos en nuestra casa a practicar nuestro culto. Así que el llamado, como tú dijiste, es a no tener miedo, practicar, hablar, mencionar lo que querramos hablar de nuestra fe en el lugar en que entendamos que sea necesario. Probablemente alguien nos mire mal y nos rechace, pero a eso es a lo que estamos llamados. A nosotros los que somos cristianos sabemos que a nuestro Redentor lo crucificaron, así que debemos esperar
que se nos trate más o menos igual, pero eso no implica que no debamos vivir nuestra fe y sentirnos orgullosos de la misma. Así es. Eso es para muy, luego me parece muy resucitar con él importante. con la corona merecida. Con la corona merecida, exactamente. No, y también yo pienso que a esto que dice el profesor, que se nos rezaga, yo creo que eso también es por el hecho de que todos estos movimientos que dicen, como usted ha mencionado, proteger los derechos humanos civiles, están radicalizados. Entonces tenemos bandos muy radicalizados que no permiten ellos mismos también diferencia en ideas. Y pues son cosas que la espiritualidad a veces puede amansar, porque al final y al cabo todos como humanos, creamos en lo que creamos o en el ser que creamos, tenemos como propósito pues crear una comunidad en armonía y tener esa tolerancia entre nosotros para crear una sociedad mejor, un mundo mejor. Así que son cosas que debemos abrir diálogo, no limitarnos a ello. Muy bien. Así es, me gustaría, Adimar, preguntarte desde tu punto de vista, ¿qué ustedes piensan sobre la falta de vivienda asequible? Vivimos en Puerto Rico también una situación donde yo diría más o menos, tú me corriges, Israel, pero yo creo que más o menos como de unos 5 años para acá han venido poco a poco aumentando los precios de las propiedades a niveles exorbitantes, ¿no? Yo he visto propiedades al doble de lo que costaban hace 3, 5 años atrás. Y eso si lo asociamos al proceso de gentrificación promovido de manera directa o indirecta por nuestro gobierno, por el Estado, por el Estado, pues es la tormenta perfecta, porque ya simplemente hay en Puerto Rico hay muchos lugares, o sea, muchos pueblos, muchos sectores del país en donde simplemente una familia puertorriqueña no tiene los recursos para poder vivir allí. Así es. Y entonces pues nos han ido sacando, como quien dice, desplazando de nuestro propio terruño, y no es que no debamos recibir con hospitalidad al extranjero, porque estamos obligados a recibirlo con hospitalidad, pero una cosa es que venga y conviva con nosotros en igualdad de condiciones, y claro, otra cosa es que se nos desplace intencional o no, pero que se nos desplace de nuestra área. En eso nuestros jóvenes profesionales son los más que están sufriendo el embate, me parece a mí. Quizás Adimar nos pueda hablar un poquito más desde su perspectiva, ¿verdad?, de este tema. Bueno, pues sí, esto es un problema, como ustedes dicen, que nos ha afectado, yo entiendo, según estadísticas, más o menos desde el año 2021 es que se están viendo estas alzas en las viviendas. Por ejemplo, según reportes, el índice de vivienda asequible refleja una caída sostenida de un 104% desde julio del 2021, y esto también tan solo 58% en diciembre de 2023, que son estadísticas muy grandes, lo que indica que pues también muchas familias ya no califican para préstamos hipotecarios. Y entonces, como ustedes dicen, vemos también sectores en nuestro país que han sido completamente desplazados por sea el mercado de renta a plazo corto, Airbnbs y todas estas empresas privadas de vivienda. Y sí estamos, no es que no querramos el insumo extranjero, porque eso nos hace también partícipes de la geopolítica y la economía internacional. Pero sí se deben regular y darle prioridad a la población puertorriqueña, claro, más que nada, a poder tener acceso a esas viviendas. Y si queremos también que los jóvenes permanezcan aquí en Puerto Rico, pues se tiene que crear un mercado mucho más accesible
con programas de vivienda con tarifas pues no tan altas o tal vez justas, exacto, sí. O un plan de pago para que entonces este joven profesional vaya poco a poco pues estableciéndose también en su trabajo y acoplándose al mercado como tal y un poco incentivar también la construcción de la llamada vivienda de interés social, que ya es esencialmente la vivienda que la clase media o lo que queda de ella en el país es la que puede adquirir. Claro. Entonces, pues los desarrolladores de vivienda por cuestiones de costos y de ganancias no están abiertos a construir este tipo de vivienda. Uh-huh. Así que se deben tomar las medidas. Claro está, esto requiere legislación probablemente, requiera unas acciones de política pública, pero porque haya que seguir un proceso no quiere decir que no se pueda hacer, para incentivar a que estos desarrolladores construyan más viviendas de interés social para que nuestros jóvenes y que están comenzando en su vida profesional puedan tener y adquirir su vivienda, y ya cuando su profesión les haya rendido, ¿verdad? Fruto. Y le esté rindiendo sus frutos, pues entonces puedan aspirar a comprar en algún otro lugar, ¿verdad? Con un valor mayor. Pero esto es yo creo que si podemos señalar uno de los principales problemas que el país tiene en este momento, este es uno de ellos, y no es un tema del que estemos hablando tanto en la discusión pública. Se habla aquí a veces o allá, pero no hay una discusión sistémica del problema, ni me parece que haya mucha gente estudiándolo tampoco. Así que estoy de acuerdo contigo, Israel. Sí, y creo que hay propuestas viables para mejorarlo, porque tenemos también en muchos municipios, son 78 municipios en Puerto Rico, y la mayoría de estos municipios tienen viviendas en desuso. Claro. Que estorbos se declaran públicos. Estorbos públicos. Sí. Y sí, en el casco urbano de Ponce vemos que algunas no se pueden alterar por su fachada y por su historia, pero hay muchísimas también que las familias se van y la dejan en sucesión y la casa perdida y no se puede hacer ningún trámite. Esas viviendas las debemos recapacitar para que entonces sean viviendas funcionales para los diferentes sectores de la sociedad puertorriqueña. Igual también, si queremos el insumo extranjero, que es muy importante para nuestra economía local, también requerirle a estas personas que si vienen aquí y son beneficiados de estas exenciones taxativas, que al menos creen empleos. Entonces, que tengan una cuota de empleo para que si estás viviendo aquí, te estamos dando la oportunidad de hacerlo, no estamos privando a nadie de que no venga, pero crear empleos para que entonces también la economía local se mueva. Claro. Y estos jóvenes y personas adultas también puedan adquirir en su momento una propiedad digna de ellos y de su trabajo. Así es, yo creo que hay muchas tareas pendientes, el Estado tiene que trabajar con ese asunto. Yo creo que la situación de los jóvenes es una situación apremiante, que todos tenemos que tomar nota. Yo creo que todos tenemos mucha responsabilidad en ayudar a que los jóvenes echen hacia adelante, insertarlos, primero que todo, ofrecerles una buena educación, acompañarlos, ayudarles a que consigan un buen trabajo, una vivienda, lo básico. Y yo creo que como sociedad pues ayudaremos a sacar a estos jóvenes de la calle, que hoy en día la criminalidad lamentablemente pues la cara más triste en cuanto a este asunto es la cara de la juventud, en el sentido de que son los que sufren la peor parte. Correcto. ¿No? Por la droga, por falta de herramientas que les ayuden a resolver sus problemáticas, falta de diálogo, de acompañamiento. Tenemos un gran trabajo que hacer aquí. Yo creo que ese es el llamado para cada uno de nosotros, y del mismo modo el Estado, sobre todo con esta parte que estábamos discutiendo al final sobre la vivienda asequible,
pues el llamado es a qué beneficios, qué legislación se debe trabajar próximamente para que, así como se trabajó la ley 22, ¿cierto? Para las exenciones contributivas, que vinieran estos inversionistas a comprar propiedades millonarias en Puerto Rico, pues que se hagan otro tipo de legislaciones para también ayudarles. Y yo sé que hay unos fondos federales disponibles para que los jóvenes adquieran su propiedad, pero yo no creo que esa sea la solución, ¿no? Sí, porque no la única, al menos. no es la única, porque las propiedades pues siguen vendiéndola al mejor postor, y el mejor postor es el que paga más, y entonces pues también pues los jóvenes, aunque tienen, algunos tienen ya la disponibilidad de esos fondos federales, pero no consiguen una propiedad, o sea que es una crisis mucho más profunda. Yo creo que ya no hay tiempo para más, Israel. Ya llegamos al final del programa, nos resta agradecer al público que semana tras semana nos acompaña a través de las ondas radiales, agradecer a Dimar por su disponibilidad para estar con nosotros en estas 2 semanas. Y a ti despedirte y vernos la próxima semana otra vez en otra edición más. Despedirme a mí, Israel. Despedirte del programa. Del y programa. La semana que viene nuevamente. No creas que te me vas a zafar muy fácil. Vernos la próxima semana en otra edición más de Iglesia, Estado y Sociedad. Así y esperamos a todos nuestra radio audiencia que nos acompañe nuevamente la próxima semana. Así que, sin más, despedimos el programa y que tengan muy buen día. Buen día, hasta luego. Iglesia, Estado y Sociedad es una producción del Instituto de Doctrina Social de la Iglesia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Tienes una cita la próxima semana a esta misma hora, porque el análisis y la reflexión continúan. Iglesia, Estado y Sociedad, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.